Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu sorprende a todos al felicitar a Halil İbrahim Ceylan en su cumpleaños con un mensaje lleno de misterio y emoción. Y hoy tenemos todos los detalles de esta inesperada situación que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula. La noticia llegó cuando, a través de sus redes sociales, Esla compartió una historia con una foto antigua junto a Halil, escribiendo la frase, Yikidodun, ama sensais. Esta simple pero intrigante dedicatoria encendió las alarmas entre los seguidores de ambos artistas. Muchos comenzaron a especular si se trataba de un mensaje de reconciliación, un recuerdo nostálgico o incluso una indirecta cargada de sentimientos encontrados. Los fanáticos rápidamente llenaron las redes con comentarios. Una de las seguidoras escribió, no puedo creer que después de tanto tiempo, Esla todavía le dedique palabras así. Otra usuaria respondió, esto es una prueba de que entre ellos todavía existe una conexión especial. El mensaje no pasó desapercibido y en pocas horas se volvió tendencia. Lo que más llamó la atención fue el tono del mensaje. La frase ama sensais generó una ola de interpretaciones. Algunos lo vieron como una señal de tristeza, otros como un reproche disfrazado de felicitación. Halil, al ser consultado por periodistas a la salida de un evento, respondió con una sonrisa enigmática, todos tenemos recuerdos especiales, a veces las palabras dicen más de lo que queremos mostrar. Su declaración, breve pero significativa, aumentó aún más la curiosidad. Fuentes cercanas aseguran que, aunque ya no tienen la misma cercanía de antes, Esla y Halil mantienen un respeto mutuo. Una persona del círculo del actor comentó, Halil siempre habla con cariño de Esla, aunque cada uno esté siguiendo su camino, parece que aún existe un vínculo que ninguno de los dos puede romper del todo. La prensa no tardó en capturar reacciones en diferentes programas de televisión. En un famoso show de espectáculos, la conductora expresó, esta felicitación no es una simple cortesía, aquí hay sentimientos ocultos que todavía pesan en sus corazones. Los panelistas coincidieron en que la frase refleja más de lo que aparenta y que la historia entre ambos sigue generando titulares porque la audiencia siente que aún no está cerrada. El momento más comentado fue cuando una reportera logró preguntar directamente a Esla sobre la publicación. Ella, con serenidad pero firmeza, contestó, no todo en la vida se olvida fácilmente, hay personas que dejan huellas profundas. Mi mensaje fue sincero y sin segundas intenciones. Sus palabras parecieron calmar a algunos, pero para otros confirmaron que todavía existe un lazo sentimental. Entre los seguidores, las especulaciones continúan. Algunos sueñan con una posible reconciliación, mientras que otros creen que solo se trata de un gesto nostálgico sin mayor trascendencia. Sin embargo, la frase utilizada por Esla seguirá siendo recordada como uno de esos mensajes que, en el mundo de las celebridades, despiertan mil preguntas. La controversia también alcanzó a los medios internacionales especializados en celebridades turcas, que rápidamente comenzaron a cubrir la noticia. Revistas digitales en España, Latinoamérica e incluso en Medio Oriente recogieron el gesto de Esla, resaltando cómo una sola frase puede reavivar la atención sobre una relación pasada. Algunos titulares fueron tan directos como, el mensaje que lo cambia todo o Esla y Halil, una historia que aún palpita. Mientras tanto, en foros y comunidades de fans, el debate no se detuvo. Un grupo de seguidores defendía la idea de que Esla había actuado desde la sinceridad, sin pensar en la repercusión mediática. Otro sector, en cambio, opinaba que había un trasfondo emocional imposible de ignorar. En uno de los comentarios más virales, una fan escribió, si de verdad no quisiera revivir recuerdos, no habría usado una foto antigua. Ese detalle lo dice todo. Por su parte, los analistas de la industria del entretenimiento señalaron que este tipo de gestos siempre generan un efecto dominó en la carrera de los artistas. La curiosidad del público no solo alimenta los rumores, también fortalece la popularidad de ambos.
Al final, el misterio se convierte en una estrategia involuntaria de visibilidad, explicó un crítico en una columna publicada en un portal especializado. Las redes sociales continuaban ardiendo. Hashtags como @Slayalil, @Amor no olvidado y @Cumpleaños con misterio se posicionaron en tendencia durante varios días. Videos de análisis, reacciones y recopilaciones de momentos entre ambos actores inundaron TikTok y YouTube. La audiencia, hambrienta de respuestas, mantenía vivo el tema con teorías cada vez más elaboradas. Un aspecto que también llamó la atención fue la reacción de algunos colegas del medio. Una actriz cercana a Sla comentó en una entrevista, ella siempre ha sido muy reservada con su vida privada, así que si decidió compartir algo, por pequeño que parezca, significa que tiene un peso emocional fuerte. Estas declaraciones reforzaron la percepción de que el mensaje no fue improvisado, sino un acto consciente y cargado de simbolismo. Con el paso de los días, el interés no disminuyó. Programas de espectáculos organizaron debates enteros para analizar las palabras y gestos de ambos artistas. Incluso se llegó a invitar a expertos en lenguaje corporal para interpretar la sonrisa de Halil frente a los periodistas. Uno de ellos señaló, su sonrisa refleja nostalgia más que incomodidad, como alguien que recuerda con ternura un capítulo que aún no cierra del todo. En paralelo, algunos fanáticos comenzaron a revivir viejos momentos de la pareja en pantalla y fuera de ella. Clips de entrevistas pasadas, escenas románticas de la telenovela en la que compartieron protagonismo y fotos de eventos en los que se los veía juntos volvieron a circular con fuerza. La nostalgia colectiva parecía darle nueva vida a una historia que, para muchos, nunca terminó. Lo que resulta aún más intrigante es cómo este episodio ha vuelto a unir a comunidades de fans que llevaban tiempo inactivas. Grupos en redes sociales que habían quedado en silencio volvieron a reactivarse, compartiendo teorías, recuerdos y hasta campañas pidiendo que ambos vuelvan a trabajar juntos. Para ellos, el mensaje de cumpleaños no fue un simple gesto, sino una chispa que reavivó la ilusión de verlos unidos nuevamente, en la vida real o en la ficción. Conforme el tiempo avanza, la pregunta sigue flotando en el aire, ¿fue un simple mensaje de cortesía cargado de nostalgia, o una señal de que entre Sla y Halil existe algo más profundo de lo que dejan ver? La respuesta, como suele suceder en el mundo de las celebridades, probablemente permanezca envuelta en misterio. Lo cierto es que esta felicitación, breve pero poderosa, ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados del año en la farándula turca. Una prueba más de que, a veces, una sola frase basta para encender la imaginación de miles de personas y recordar que las historias de amor, reales o ficticias, nunca dejan de cautivar al público. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Fue un simple recuerdo o un mensaje lleno de emociones ocultas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todo lo que piensan sobre esta sorprendente felicitación. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse los próximos videos con las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.